Pero quiero compartir esto, entender este versículo, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Familia, hay dos reinos. Hay dos reinos. Hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz. Cuando Dios dice, hay dos caminos, el camino de la bendición o el camino de la maldición, escoge pues. En este caso, Colosenses nos habla acá el apóstol, hay un reino de oscuridad. Hay un reino de oscuridad donde el enemigo lo que está buscando en ese reino de oscuridad es que seamos esclavos. Oprimir, atar, enfermar, destruir. Este reino de oscuridad es un reino sin esperanza. Es este lugar donde el enemigo quiere mantener a las personas enfermas, sin sueños, oprimidas, atadas. Ese es el reino de oscuridad. Pero dice ahí que Jesús nos rescató de ese reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, un reino donde hay paz, donde hay sanidad, donde hay liberación, donde hay abundancia, donde hay esperanza, donde hay vida eterna, donde hay fe, donde hay liberación, donde hay gozo. ¿Alguien está escuchando, iglesia? Tú y yo fuimos arrancados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de la luz, donde ya hoy estamos todos sembrados en el nombre de Jesús. Ese reino es real. Este reino de oscuridad es la opresión de Satanás. Y así como Dios tiene sus siervos, este servidor que les habla, que le sirve a Dios y predica las buenas nuevas, también el enemigo tiene siervos que oprimen y son usados por Dios. Y hay demonios que operan para atar, para oprimir, para enfermar. Entonces para mí es muy importante que tú puedas entender en dónde estás, cuál es el reino al cual tú perteneces. Y cuando dice la palabra fuimos trasladados, cuando dice fuimos trasladados, porque la palabra dice esta porción, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. La palabra trasladados en griego es mexitano. Mexitano es la palabra en griego trasladado, que indica que fuimos removidos, que indica que fuimos cambiados, que indica que fuimos arrancados de un reino al otro. Y cuando tú fuiste trasladado, mexitano, a ese nuevo reino de Dios, de luz, ya la enfermedad es ilegal, la ruina es ilegal, las cadenas son ilegales, el divorcio es ilegal, la esterilidad es ilegal. ¿Alguien está escuchando o no? Ya tú no tienes que vivir eso, porque fuiste mexitano, arrancado. Y donde hubo oposición, Dios declara una bendición, porque fuiste arrancado de ese reino de oscuridad. Mexitano. Entonces, no aceptes vivir en ese reino cuando ya no perteneces a él. No te acomodes a esa situación cuando ya Jesús rompió estos decretos que estaban en contra tuya. Dice la palabra que el enemigo viene para matar, hurtar, destruir familias, acabar con los jóvenes en su propósito, destruir la economía de las familias, atar, oprimir. Eso es lo que el enemigo viene a hacer.
Pero como tú y yo ya fuimos mexicanos, trasladados al reino de Jesús, entonces Jesús dice: el enemigo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia, paz, libertad, gozo, promesas, herencia. Esa es la promesa que tenemos en Cristo ya. Fuimos arrancados. Yo creo que algunos todavía no me han entendido. Voy a esforzarme otro poquito más. ¿Alguien sabe, los que pasaron por bachillerato, desde el colegio aprendemos esto, qué se celebra el 20 de julio? ¿El día de qué? Muy bien, muy bien. ¿Y en qué año fue esa fecha? Los que pasaron por ahí, 1810. ¿Quién dijo 9? Danilo. No, Danilo. Danilo, que Mariana. 1810 del 20 de julio se declaró que nuestra nación era libre. Resulta que el mayo de 1888 la princesa Isabel hizo un decreto, y en el decreto ella dijo en Brasil que los esclavos de Brasil ya no eran esclavos, que se había abolido la esclavitud. Entonces ella hizo unos decretos que se entregaron en Brasil, en las instituciones, en las haciendas, en todos los lugares públicos. Se puso el decreto de la reina Isabel que decía: no es legal la esclavitud, se termina esta condición y todos ya son libres. Esto fue puesto en todos los lugares de Brasil el 13 de mayo de 1888. Pero el 14 de mayo las personas seguían siendo esclavas. El 15 de mayo todavía estaban siendo oprimidos. El 16 de mayo todavía trabajaban 18 o 20 horas sin paga. Ellos tenían el decreto frente a sus ojos, pero no sabían leer. Entonces seguían siendo esclavos. Entonces la reina Isabel dijo: no, esa gente no ha entendido que son libres, siguen siendo atados y esclavos. Y entonces toma la decisión de enviar a personas que se les llamó los mensajeros de la libertad. Mensajeros de la libertad. Entonces llegaron los mensajeros de la libertad a Brasil y tomaron a los esclavos y les leyeron el decreto. Este decreto: señor esclavo, que ha sido esclavo de generación en generación, su papá fue esclavo, su abuelo fue esclavo, sus hijos son esclavos, que no tiene ningún derecho hasta hoy, porque hay un decreto que dice que usted es libre. Y se lo leían para que ellos entendieran que ya no eran esclavos, porque ignorar una verdad te hará esclavo de una mentira, y conocer una verdad media será una doble mentira. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad, y la verdad te hará libre. Conocer la verdad te hará libre. Y yo vengo esta mañana en el Congreso Fuego Intenso a dirigirme a toda la iglesia que ya fue redimida, que de pronto no ha entendido, y vengo como mensajero de libertad a decirte que ya no eres esclavo, que eres heredero de todas las promesas que Dios ganó en la cruz, que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que las cadenas se rompieron, que tienes el derecho legal para conquistar, para fructificar, es ilegal la enfermedad, es ilegal el divorcio, porque ya eres libre, eres libre.
La ruina se rompió en la cruz. Todo decreto que había contra ti fue llevado a la cruz. Esa enfermedad generacional es ilegal. Esa esterilidad es ilegal. ¿Alguien sí me está escuchando, iglesia? Dile al de al lado: eres libre. Vamos, decláraselo: eres libre. Me estoy como impacientándome. Eres libre, familia. Dice la palabra en Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo. No dice nos va a bendecir en el futuro. Nos bendijo, algo que ya ocurrió. ¿Con alguna bendición? ¿Con media bendición? ¿Qué dice, iglesia? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tengo 10 minutos antes de que llegue nuestro invitado. Pastor, pero yo siento como que todavía no estoy viviendo eso. Te voy a explicar, o te voy a dar 3 consejos esta mañana de cómo entrar a esa temporada, a ese nivel, a eso que ya Jesús ganó. Con este versículo, ¿ok? Con este versículo vamos a aprender un poquitico. Dice Santiago 4:7. Si lo coloca, me lo leen, por favor. ¿Ya? ¿Sí está? 1, 2, 3. Lo vamos a leer de nuevo. 1, 2, 3. Ahí está hablando Santiago. Una de las estrategias para poder experimentar esta libertad: someteos pues a Dios. Familia, tú no puedes estar o no puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Tú no puedes ser una rueda suelta. Tú necesitas estar en un equipo, en un grupo ADN, un líder asignado. Y en esa sujeción, la autoridad de Dios desciende. Someteos. No, yo no me sujeto a nadie en esta tierra. Error. Porque el centurión dijo: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Y yo digo: di la palabra. Y él creyó que eso, solo con decir la palabra, su siervo era sano, porque él entendía el principio de la autoridad y de la sujeción. Yo necesito que cada persona de la iglesia esté en sujeción. Someteos pues a Dios, porque en ese orden establecido por Dios tú vas a ser formado. ¿Sabes qué decía el rey David? Me impactó lo que David decía: cuando los justos me golpean, es la bondad de Dios en mi vida. Lo que decía él: cuando el justo me golpea, cuando el justo me exhorta, cuando el justo me aconseja, cuando el justo me regaña, cuando el justo me dice: esto que estás haciendo está mal, cuando me dice: ¿por qué te comportas de esta manera? Dice David: es la bondad de Dios en mi vida. Yo necesito que entiendas que hay que estar bajo autoridad, bajo sujeción, para poder tener autoridad. ¿Cuántos me dicen amén a este principio, familia? Sométete pues a Dios, estar sujeto. Luego dice: resiste al diablo. Resiste al diablo, sí. Tú y yo entramos en una guerra, no Dios. Nosotros tenemos ya la unción y la autoridad para esta batalla. Dice el Salmo: el Señor adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Pero soy yo quien me tengo que levantar por mi casa.
Soy yo quien tengo que levantarme por mi generación. Soy yo quien tengo que levantarme a orar para romper esas maldiciones generacionales. Soy yo quien tengo que pararme a resistir al diablo que quiere dañar a mis hijos. Soy yo que tengo que pararme y adiestrar mis manos para la batalla, orando. Soy yo que tengo que levantarme y vigilar y ayunar. Soy yo que tengo que prepararme con la palabra para usarla con autoridad. Soy yo, no Dios. Porque a veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú hagas algo. Eres tú quien tiene ya la autoridad. Es una batalla que ya ganó Cristo, pero tú y yo tenemos que pelearla. No es que Dios esté peleando con Satanás y como que algunas veces gana el enemigo y otras veces no. No, Jesús lo venció en la cruz totalmente. Es un enemigo derrotado, desarmado, desautorizado, que ya Cristo ganó. Y esa victoria de Él es nuestra victoria. Amén, iglesia. Pero nosotros tenemos que usar las armas de guerra. Tenemos que tener discernimiento en la guerra. Yo puedo orar por ti y lo hacemos, pero hay batallas que tú tienes que seguir peleando. Resiste al diablo. Métete a escuelas de liderazgo. Instrúyete, capacítate. Ya no seas una vaca que solo come y come. Bueno, usted no. Una vaca que come, pero es tiempo de crecer y ir a la guerra también. Ir a la batalla. Resiste al diablo. Ora, intercede, pacta, ayuna. Resiste al diablo. Tú no sabes la cantidad de batallas que libramos para llegar al sur de Sabaneta. La oposición que encontramos y seguimos encontrando para conquistar y avanzar. Es una guerra. Pero el Señor dice: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vamos a romper estas maldiciones generacionales. Vamos a romper esos decretos que hay contra tu casa. Vamos a quebrantar esos yugos de Satanás, porque mi casa y yo le va a servir al Señor. Mis hijos son de bendición, no de maldición. Mi vida es de bendición para el Señor. Pero yo tengo que resistir al diablo. Recuerda que tenemos una visión. No somos una iglesia de ovejas, somos una iglesia ¿de qué? ¿De qué iglesia? De líderes. Toda persona que está acá, puede que apenas haya llegado esta semana o el mes pasado, eres un líder en potencia. Eres un líder que Dios va a empoderar para las batallas que tienes que pelear. Resiste al diablo, familia. Resiste al diablo. Primero, sométete a Dios. Tienes que estar bajo una autoridad. Yo no quiero ruedas sueltas, porque un soldado, mira esto, cuando alguien va a cazar, va a la caza en África. ¿Cuántos han ido a África también como yo? Quisiera ir a un safari por allá. Bueno, cuando el cazador va a estos animales a cazarlos, si el cazador va solo, pasa de ser cazador a ser cazado. Es vulnerable. Pero si van 2, 3, 5, 10 a cazar, se vuelven indestructibles. Tú tienes que estar bajo sujeción y permitir ser formado, familia. No seas tan complicado, no seas tan difícil, no seas tan polémico, no seas tan hipersensible, porque yo estoy tratando es con líderes. Yo no estoy tratando con berrinchosos. Yo estoy tratando es con leones, con gente fuerte en el espíritu, con gente osada en el espíritu, gente que fue libre y que sabe cuáles son las armas de guerra y que recibe un consejo.
No puede ser tan difícil dar un consejo. Es que yo amo a mi novia y tengo relaciones sexuales porque nos amamos. No. ¿Por qué no? Porque no. Porque lo que está mal está mal. Recibe un consejo. Recibe un consejo. Sé diligente. No procrastines. Haz las cosas con excelencia. Ve una milla más. Conságrate. Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice Eclesiastes, y nunca falte aceite sobre ti. Humildad. El apóstol Pedro decía: vístase de humildad. Es una ropa que uno se pone. No importa que vengas en un Audi o a caballo, pero sé humilde. Luego, resiste al diablo. El enemigo va a tratar de sacarte de la iglesia. El enemigo va a tratar de desanimarte. Pero tú vas a resistir al diablo en oración. Y luego, ¿qué pasa? Y termino con esto. Y él huirá. Y él huirá. Y ahí es donde tú empiezas a experimentar esa libertad total que Jesús ganó en la cruz. Es cuando tú sabes que el enemigo ya fue derrotado y tiene la autoridad para echarlo fuera de tu matrimonio, para echarlo fuera de tu ministerio, para echarlo fuera de tu liderazgo. Dale un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a adorar. Vamos a adorar esta mañana diciéndole: Señor, gracias, porque tú me liberaste. Él nos rescató. Colosenses 1:13. Otra vez colócalo allá. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó, mexicano, al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Somos completamente libres. Vamos a orar un minuto allí y decirle: Señor, gracias, Señor. Voy a someterme, a sujetarme. Voy a resistir al diablo, Señor, porque tú me has dado armas, me has dado discernimiento, me has dado autoridad, me has empoderado. No aceptaré más vivir en esclavitud. La opresión se va de mi vida. La esterilidad financiera se rompe en mi casa. Las adicciones sobre mis hijos se quebrantan en el nombre de Jesús. Todo tormento sobre mis pensamientos se rompe, porque ya soy libre.